En esta sesión vamos a analizar lo que corresponde al error de estado estacionario en sistemas de control. Entonces, para comenzar, vamos a ir definiendo algunas terminologías para finalmente establecer las relaciones matemáticas, demostraciones matemáticas, y finalmente pues comprobar esto en un simulador. Y el análisis de error de estado estacionario se realiza justo cuando el sistema haya superado su parte transitoria. Recuerden que hablábamos de parte transitoria en sistemas de primer orden y segundo orden. Sí, y es decir que este error va a ser únicamente estudiado cuando el sistema está estable, se ha estabilizado por completo. ¿Sí? Entonces recordemos, este es un sistema de primer orden típico, supongamos que es un sistema de primer orden, y esta parte antes de estabilizarse, es decir, hasta el 4 tau, recuerdan ustedes, esto era la parte transitoria y el resto pues es la parte estable. Entonces, donde nos interesa a nosotros realizar este estudio es en este sector, en la parte estable del sistema. Es decir, aquí el transitorio, es decir, que tuvo una evolución, ¿sí? Desde un valor inicial hasta un final, pero toda esta evolución lo vamos a llamar transitorio, pues el estudio no está en el transitorio, sino más bien en el valor estable. De esta misma forma, supongamos que esto corresponde a un sistema de segundo orden muy parecido. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sería el transitorio, se estabiliza la señal hasta este punto, ¿sí? Y luego de esto, pues viene el estado estable. Entonces, para ilustrar mejor este concepto en líneas, lo que vamos a estudiar es el error aquí. Cuando el sistema ya se estabilizó, queremos ver cuál es el error con respecto a la referencia. Es decir, si yo envié 10, un valor de 10 que sea como referencia, entonces vemos cómo se estabiliza. Es decir, supongamos que se estabiliza en 9, entonces el error en estado estable, cuando se acaba de estabilizar, sería 1. ¿Sí? Entonces, esta es el concepto inicial con la que yo quiero iniciar, ¿sí? Con la que se quiere iniciar el estudio del error de estado estacionario. Bien, entonces vamos a establecer primero lo que es el error en los sistemas de lazo abierto. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos si tenemos una RDS, que sería una referencia, y aquí una salida, aquí tenemos nuestro GDS. Nuestro error está establecido como la referencia menos la salida. ¿Sí? La referencia menos la salida. Con esto, en orden de poder observar si es que siguió fielmente la consigna que se le dio, o de pronto tiene un error positivo o negativo, y bueno, con ese criterio poder realizar o poder proponer controladores que puedan eliminar ese error. ¿Sí? Entonces, por otra parte, este YDS sería igual a GDS por RDS, ¿sí? Entonces simplemente lo colocamos de esta forma, estoy reemplazando YDS, ¿sí? Y donde puedo establecer sacando un factor común que RDS multiplicado por 1 menos GDS sería mi error de estado estable. ¿Sí? Ahora, supongamos que mi RDS es igual a 1 sobre S, es decir, este RDS es un escalón, me quedaría de esta forma el sistema. 1 sobre S multiplicado por 1 menos GDS. Este sería el error ante una entrada escalón. ¿Sí? Y de hecho, este error se lo analiza bastante en entrada escalón. Es decir, si yo quiero una referencia estable, también quiero que el sistema siga esa referencia estable. ¿Sí? Entonces, para eso se analiza con el escalón. Entonces, yo miro este sistema que está en Laplace y quiero saber cuál es el valor final. Recuerden que el error de estado estable es un error cuando el tiempo iba a infinito, cuando ya se estabilizó, es decir, cuando el tiempo va a infinito. Entonces, el teorema de valor final, es decir, que el límite, cuando este error, por lo puesto como es, este error en el tiempo, si va al infinito, eso significaría que estamos ya estabilizados, ¿sí? En Laplace sería igual a S por el error en función de Laplace, ¿sí? Cuando S tiende a un valor 0. Entonces, este concepto lo aplicaría con esta ecuación que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, esto se puede simplificar, ¿sí? Quedándonos únicamente que el error de estado estacionario o de estado estable de un sistema de primer orden, ¿sí? Es igual a 1 menos G de 0. Es decir, que todo lo que es sin S, pues reemplazamos con 0 y esto sería
nuestro error. ¿Qué sucede en un sistema no de orden superior, sino más bien un sistema realimentado? ¿Sí? El sistema de orden superior lo vamos a ver más adelante, qué sucede con esto. Pero definitiva, miremos qué es lo que pasa con un sistema realimentado. Es decir, tengo mi entrada, mi XDS lo voy a llamar, y tengo mi salida, ¿sí? Y aquí tengo mi error. Recordamos cuando hicimos el análisis de bloques, de la teoría de reducción de bloques, establecimos que aquí existía una EDS. ¿Sí? Entonces vamos a analizar este error, a ver qué es lo que podemos obtener. Entonces este EDS es igual a XDS, aquí está XDS, menos YDS. Es el mismo concepto que manejamos en lazo abierto, también se maneja en lazo cerrado. Pero, sin embargo, este YDS pues tiene otra nomenclatura. YDS es igual a EDS, que sería el error por GDS. Error por GDS. ¿Sí? Pero ahora este YDS que está aquí también puede ser reemplazado por esta expresión GDS sobre 1 más GDS, y este YDS correspondía a esta expresión que en los sistemas de bloques demostramos de dónde salía, y simplemente lo reemplazamos. Entonces, puede decir que esta es la expresión típica de un sistema realimentado, es la salida para un sistema realimentado. Podemos revisar en la sesión de reducción de bloques, de dónde es que sale esto, está bastante explicado ahí. Y entonces solo lo que vamos a hacer es reemplazar en YDS, aplicamos un poco de matemática, es decir, sacamos un factor común y reordenamos los polinomios, ¿sí? Los polinomios, y me queda un polinomio de esta, una fracción incluso, numerador y denominador con polinomios de esta forma. Donde yo puedo eliminar aquí ya GDS con menos GDS, quedándome finalmente que el error, ¿sí? En función de una entrada, es decir, en función de una entrada, en este caso de un escalón, el error se mueve como 1 sobre 1 más GDS. ¿Sí? Ese sería el error, ¿sí? Desde este sistema. Soy únicamente, aquí todavía no he sacado el error de estado estable, únicamente lo que es definido cuál sería mi error en función de la entrada, es decir, una función de transferencia donde mi salida es el error y mi entrada es XDS. Eso es lo que he establecido este momento. Entonces, una vez obtenido esto, recordamos tal cual hicimos en los sistemas de lazo abierto, lo que tocaría es aplicar el teorema del valor final, es decir, que el límite de un error en el tiempo hacia el infinito es igual al límite de este error en S multiplicado por S, y esta S tendiendo hacia 0. Entonces, utilizo esa expresión, lo reemplazo, ¿sí? Lo reemplazo aquí, nuevamente acá se van, y quedándome únicamente 1 sobre 1 más G de 0. Entonces, aquí podemos mirar, ¿sí? Que este G de 0 afecta únicamente al numerador. Es decir, si es que este G de 0 en algún momento vendría a ser muy pequeño, ¿sí? Lo que reemplazamos muy pequeño, pues el error vendría a ser 1. Y por lo contrario, si esto es muy grande, ¿sí? Comienza a crecer, digamos, este valor de G es grande, entonces el error se acercaría a 0. Entonces, se comenzaría a acercar a 0 este valor. Bien, ¿qué pasa si es que hacemos ya el mismo análisis, pero a este GDS lo hacemos con una ganancia? ¿Sí? Vamos a realimentar y vamos a suponer que este es un bloque que lo colocamos antes de nuestra función de transferencia, y puede considerarse como un controlador básico, ¿no? Como un controlador proporcional nada más. Hasta acá yo podría manipular, digamos que es la ganancia, que sea de voltaje o de presión, de fuerza, etcétera. Sí, solo una ganancia nada más. Puede ser que aquí ingrese 5 voltios, mediante amplificador operacional le duplico y tengo 10 voltios. La ganancia sería 2. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo esto como una ganancia acá para llevarlo en términos generales, y luego las fórmulas que obtengamos podemos aplicarlos pues, a los ejercicios. Bien, entonces vamos a considerar un sistema, que este sistema GDS sea un sistema de primer orden, con una ganancia de 1 y un tau aquí definido. ¿Sí? Entonces, y por otra parte, consideramos que esta XDS es igual a 1. ¿Sí? Entonces, resolvemos el sistema, ¿sí?
De hecho, como son bloques en serie, la respuesta final sería GDS igual a K, sería la constante K, dividido para tau S más 1. Aplico nuevamente el teorema del valor final y lo que tengo es esta expresión. ¿Sí? Recordamos que ya vimos que el teorema del valor final es igual a multiplicarlo por S, por toda la función. 1 sobre S pertenece al escalón unitario, recordemos. ¿Sí? Resuelvo este problema y recuerden que aquí teníamos 1 sobre 1 más G de 0. Este sería mi G. Pero si coloco G de 0, nuevamente es como que este S tendría que reemplazarlo por 0, nada más. Reemplazo por 0, ¿sí? Recuerden, nuevamente, esto es 1 sobre 1 más G de 0, vimos en la lámina anterior. Este sería mi G. Reemplazando 0, me quedaría esa expresión. De tal forma que E de infinito, es decir, mi error en estado estable, sería A1 dividido para 1 sobre K. ¿Sí? Entonces, una conclusión que podemos obtener aquí es que un sistema realimentado, ¿sí? Que tiene una ganancia K, la realimentación 1, el error de estado estable va a ser igual a 1 sobre 1 más K. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que yo aumento K, aumento, ¿sí? El error tiende a disminuir. ¿Sí? Si es que yo aumento K, el error tiende a disminuir. Y eso es algo que es deseable en sistemas de control. Lo que yo quiero es que esta salida replique fielmente a la entrada. Es decir, aquí tengo un valor de 100, por ejemplo, aquí también debo tener un valor de 100. Entonces, para obtener seguramente cuando hago esta realimentación, existe un error, es decir, no es que tengo 100 acá, existe un error. Existe un error y este error lo podemos minimizar ¿sí? Con K, pero nótese que únicamente con K no voy a llegar a un error 0. Tal vez con un K infinito, pero en efectos prácticos no se puede tener un K infinito. Supongamos que aquí tenemos un voltaje, yo tengo que multiplicar este voltaje por una ganancia, no puedo tener un voltaje infinito, entonces yo tengo un límite de voltaje. Entonces, K podrá crecer hasta cuando un sistema físico lo permite. Entonces, en esta estructura, lo que se puede concluir es que siempre va a existir un error, es decir, no va a llegar a ser esto igual a esto, siempre que K esté limitado. Es limitado, K no puede llegar al infinito, en términos físicos no se puede, entonces va a existir un valor, así sea pequeño, va a existir. Bien, ahora supongamos el mismo ejemplo, ¿sí? Para ver si es que no perdemos generalidad, pero para un sistema ahora de segundo orden. Recordamos, esto ya lo habíamos estudiado, sistema de segundo orden. Sí, entonces esto es el G y aquí tenemos un K. Únicamente el K se ubicaría en la parte superior para resolver este sistema. Nuevamente, la entrada es un escalón unitario, ¿sí? El teorema del valor final lo aplicamos, ¿sí? Y tenemos lo siguiente, nuestro G sería ahora toda esta expresión, y nuevamente el límite de S y multiplicado por el escalón 1 sobre S. Entonces, yo eliminaría este valor de S con este valor de S, quedándome únicamente lo que está dentro del paréntesis. Nuevamente, ¿esto qué es? G de 0. ¿Ya? Multiplicado por K. K por G de 0. Si reemplazo el 0, es decir, que hago el límite, lo llevo a 0, entonces se elimina este valor, y lo que me va a quedar es K por WN cuadrado dividido para WN cuadrado. Estos dos se podrían simplificar y únicamente me quedaría K. Como pueden observar, nuevamente regreso a la expresión anterior que hicimos con primer orden. Entonces, nuevamente reafirma que un sistema realimentado únicamente con una ganancia K, pues no asegura que mi error tienda a cero. Si este error infinito significa que es el error en estado estable, el infinito, y llega. Dependerá de K, eso sí, pero como lo mencioné hace un rato, K no puede subir al infinito. Teóricamente podría hacerlo, matemáticamente podría hacerlo, pero en la parte física, en la parte práctica, no podría irse al infinito. Sí. Entonces, estas dos cosas, pues, lo podíamos probar también en MATLAB, digamos, hasta aquí podíamos probar esto en Simulink, MATLAB Simulink, para mirar si es que estamos en lo correcto. Sí. Entonces, recuerdan que tenemos un sistema de primer orden
que tenemos una ganancia, en este caso voy a colocar ganancia 1, y este es mi sistema 1 sobre tau S, tau también voy a considerar que es 1 por efectos de simulación que se entienda. ¿Sí? Entonces, yo podría aquí colocar mi step, ¿sí? De hecho, mi step también vamos a mirar si está en 1, ¿sí? Y podría ver qué es lo que tenemos en la salida. Adicionalmente, voy a obtener el error que está aquí, y el error lo obtengo desde la entrada, ¿sí? Con positivo, menos la salida, ingresa por acá, menos la salida, y tenemos mi valor. Entonces voy a hacer un cálculo, y luego voy a comprobarlo con este esquema. ¿Sí? Entonces supongamos, ¿sí? Que este es el sistema, ¿sí? El sistema que tenemos aquí también en Simulink, ¿sí? Recuerdan, aquí está el sistema, ¿sí? Y lo que yo quiero es encontrar el error de estado estable, ¿sí? Haciendo unas variaciones de K. ¿Sí? Si yo coloco un escalón unitario a ese sistema y varío K, ¿sí? Voy a obtener un error. Entonces, el error de estado estable es igual a E de infinito, es igual a 1 sobre 1 más K. Esto ya lo habíamos demostrado, ¿sí? En dos sistemas, y podemos hacerlo de forma genérica, ¿no? Entonces, si es que K es igual a 1, y aplicando esta ecuación, vamos a mirar que mi error de estado estable es 0,5, es decir, que tengo un error de 0,5. Si que la entrada fue 1, la salida va a ser 0,5, un error bastante grande. Entonces, para eliminar, no más bien para eliminar, para ir minimizando este error, para disminuirlo, lo que tendría que hacer es aumentar K. Si es que aumento K, digo, no sé, ahora K va a ser igual a 5, va a ser una ganancia de 5, y mi error va a disminuir a 0,16, es decir, 1 dividido para 1 más 5 sería. Si es que aumentamos K aún más, le decimos que es 10, el error de estado estable va a ser 0,09. Es decir, miren, va disminuyendo el error, pero no llega a 0. Puede ser que en nuestros sistemas físicos esto sería el límite. No puedo hacer más que esto, y aún así sigo teniendo un error de estado estable. Si es que ya vamos en la práctica, en la parte de simulación y matemática, pues podría yo aumentar K hasta donde yo quiera, ¿no? Entonces, en este caso, K va a ser igual a 20, porque aún así baja más todavía el error, K para 50, y K con un valor de 100, ¿sí? Un valor muy pequeño, ¿sí? Pero puede que este valor de K, pues en temas de simulación y matemática, pues tengo este valor, pero en temas prácticos es muy probable que esto no se pueda hacer. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar, sobre todo estos tres primeros, con K igual a 1, recordemos que es 0,5, con K igual a 5 sería 0,166, y con K igual a 10 sería 0,09. Regresamos a nuestro Simulink y miramos, aquí tenemos K igual a 1, ¿sí? Y entonces ejecutamos el programa, ¿sí? Y tenemos que el 0,5, aquí es el error, el 0,5, tal cual lo habíamos encontrado aquí. Si miramos la respuesta en el scope, ¿sí? Claramente podemos mirar que aquí la entrada es 1 y la salida está en 0,5. No nos importa en este momento la parte transitoria, sino en qué valor se estabiliza, ¿sí? Entonces ahora, para comprobar acá, pues tendríamos que comprobar este valor, tendríamos que elevar acá con un valor de 5. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar 5 a la constante K y ejecutamos esto. Y tenemos como error de 0,16. Revisamos y tenemos el 0,16 que habíamos encontrado. Y para finalmente corroborar también este valor, lo vamos a colocar aquí un valor de 10. Entonces recordemos que para 10 era un valor mucho más pequeño, pero existía todavía el error. Entonces ejecutamos y ahí está el 0,09. Revisamos las respuestas, las señales, y como vemos, cada vez se va acercando a la referencia, pero seguimos teniendo un error aquí. Entonces, tenemos todavía un error en el estado estable. ¿Sí? Esto es. Bien. Continuando, vamos a ver qué es lo que pasa con los sistemas de estado estable para una señal tipo rampa, ¿sí? Tipo rampa, es decir, que acá ya no sería 1 sobre S, sino más bien sería 1 sobre S cuadrado. Recordemos que la rampa unitaria, o puede ser una rampa con valor A,
Eso ya, el análisis pues ya quedaría para que ustedes lo hagan, pero en este caso voy a considerar una rampa unitaria, ¿sí? Y como entrada, es decir, un sistema que va creciendo en el infinito. Si aplico este valor, ¿sí? Que ya lo habíamos demostrado, este valor del error, ¿sí? Lo que voy a conseguir es, aplicando el valor final, ¿sí? Es que esta S de aquí se vaya únicamente con este cuadrado y me va a quedar un S en la parte del denominador, ¿sí? Entonces, el valor final me queda de esta forma, ¿sí? Entonces, si es que nosotros revisamos aquí nada más, entonces esta S de aquí no desaparece, y si es que yo a esta S le hago tender a 0, es decir, que esta S de aquí me cancela todo este denominador, me lo hace 0, y si digo 1 dividido entre 0, o cualquier valor, por eso les decía que aquí puede ser A, puede ser B, un valor cualquiera, en este caso es 1, puede ser también A, 1 dividido para 0, eso me va a dar, sí, perdón, dividido para 0, eso me va a dar infinito. ¿Sí? Eso me va a dar infinito. ¿Sí? Entonces, en el análisis del sistema con ganancia K, ¿sí? Es decir, si tengo este valor, digo, me da infinito, perdón, ¿sí? Y antes de pasar a la ganancia K con integrador, pues vamos a revisar esto en una simulación. ¿Esto qué quiere decir infinito? Es decir, que si en un tiempo infinito, ¿sí? Voy creciendo el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, si también el error va a ir creciendo, entonces va a llegar a un punto que se estabilice. Si sigue creciendo la rampa, pues sigue también creciendo el error. Para no dejar esto, más bien para sentarlo también en simulación, ¿sí? Vamos a considerar este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, supongamos que aquí yo voy a tener una rampa, perdón, acá, aquí, este circuito. Ya, estos bloques, aquí tenemos una rampa, ya no tenemos un step, tenemos esta rampa. Y si es que yo simplemente lo coloco, supongamos un tiempo de 10, en 10 segundos, ¿sí? El error es 5.25. Vamos a mirar qué es lo que pasa con el comportamiento y vamos a ver que el color amarillo sería la referencia, la rampa, esa sería la respuesta del sistema. ¿Sí ven que cada vez que pasa el tiempo, la diferencia entre las dos crece aún más? Sí, entonces esta diferencia expresa en esta ecuación que me dice que si es que voy a un tiempo infinito, pues el error viene a ser infinito. Nuevamente, entonces para ilustrar mejor esto, pues vamos a aumentar el tiempo, vamos a decirle que es ahora 30, supongamos 30 segundos. Realizamos la ejecución y miren, el error creció a 15.25. De la misma forma yo le digo, mira, vamos a hacer no sé, 100 segundos, esperar un poco, 100 segundos, y el error va en 50. ¿Sí? Entonces, cada vez que pasa el tiempo, este error no se estabiliza, sino que sigue creciendo. Vamos a exagerar un poco y decirle que vamos a mirar en los 1000 segundos qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, miren, el error ya creció a 500 todavía. ¿Sí? 500% todavía de lo que estaba hace un momento. Bien. Finalmente, vamos a revisar qué pasa con el error de estado estacionario con la ganancia y un integrador. Es decir, tengo K sobre S. Tengo K sobre S en esta parte o en este bloque podemos considerar como un controlador, ¿no? Un control básico, K sobre S. Entonces, miremos que nuevamente la entrada va a ser 1 sobre S. Si el teorema del valor final lo aplicamos, ¿sí? Lo aplicamos aquí como lo hemos hecho con las otras configuraciones, ¿sí? Y resulta pues que en la resolución de este límite me va a quedar esta expresión. Es decir, que el S lo tenía por acá, porque este término de acá con este se simplifica, me quedaría únicamente este valor de S por acá, y de manera explícita. Si es que aplicamos este límite y llevamos a este valor de S a 0, ¿sí? Es decir, todo esto es 0, ¿sí? Es decir, que ese término se vuelve infinito. K para 0 sería infinito. E infinito por G de 0, pues vendría a ser infinito también. Recuerden que G de 0 no es 0, sino más bien es un valor cuando S es igual a 0. Entonces, todo este valor sería infinito. Más 1, pues quedaría como el mismo infinito aquí en el denominador. Y 1 dividido entre infinito, ¿sí? Es decir, 1 entre infinito, eso me da 0. Entonces aquí sucede algo interesante, es decir,
que si yo coloco un integrador aquí y hago un análisis de un sistema, hago análisis del error de estado estacionario, ¿sí? Resulta que el error de estado estacionario por el efecto de este valor de S es igual a 0. Es decir, que en el tiempo infinito esto se reduce y llega a ser 0. Entonces, con esta idea, vamos nuevamente al simulador, ¿sí? Y vamos a revisar si es que esto corresponde tal como en esa teoría lo estamos planteando, ¿sí? Entonces aquí tenemos, este sería el K, esta es la misma función, el 1 sobre tau S más 1, tau es 1, y aquí ahora incluimos el integrador, el S que está en el denominador. Entonces vamos a colocar un tiempo de 10, supongamos, ¿sí? Y vamos a ver que el error es muy pequeño. El error es muy pequeño. Revisamos aquí el comportamiento y vemos que comienza a estabilizarse o llegar la señal hacia la misma referencia, ¿sí? Si por lo contrario, ahora subimos un poco el tiempo, vamos a 20, lo que esperaríamos es que según la ecuación que acabamos de sacar por acá, es que en el infinito eso tiende a ser 0. Entonces, si coloco 20, entendería que este valor debería disminuir todavía. Revisamos, sí, efectivamente es un valor mucho más pequeño, ¿sí? Vamos a revisar el comportamiento de las señales y miren, aquí está la referencia y la respuesta, sí, se está acoplando perfectamente a la señal de referencia. Entonces, si ven, ese es un error muy, muy pequeño. Creo que pasa si aumento más todavía, aún más el tiempo, vamos a colocar 60 segundos, ¿sí? Entonces ya tenemos un número muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Y tratemos de atender ahora al infinito. Pongámosle un tiempo de 1000, a ver qué sucede. Sí, también aumenta, digamos, disminuye, se hace muy, muy pequeño, ya exponente a la menos 16, es decir, ya puede ser esto despreciable, es decir, que ya podemos establecer que es un error de 0. ¿Sí? Entonces, si miramos el sistema, por el tema del tiempo, se ve que las mismas, que las señales están solapadas, están solapadas ya, y puede considerarse pues que ya se está alcanzando el valor de la referencia, ¿sí? Solo por jugar un poco aquí con los tiempos, coloquemos 2000, sí, entonces sigue todavía, digamos, bajando aún más todavía el error, 5000, ¿sí? Sí, entonces ya podría considerarse esto como 0, ¿sí? Estamos hablando de 1.1 exponente a la menos 16, ¿sí? Solo coloquemos el mismo valor a ver si logramos conseguir el 0 como tal. Sí, bueno, yo creo que por tema de valor numérico del Simulink me lo deja en el valor mínimo de 1.11 por exponente a la menos 16. Claro, si es que esto ya fuese al infinito, pues ya esto se haría 0 directamente, sería 0. ¿Sí? Entonces, de hecho, este valor ya es muy pequeño para que sea considerado como error. ¿Sí? Entonces, esta sería todo el análisis del error de estado estacionario, tanto para sistemas de cualquier genérico, lo hicimos en un sistema de primer orden, lo hicimos en un sistema de segundo orden, revisamos que el mismo comportamiento era tal cual, también analizamos qué pasaba con K, y la conclusión era que pues con K yo tenía que ir aumentando esta ganancia, de tal forma que el valor se iba disminuyendo y cada vez más. Pero para alcanzar el valor final, digamos, de la referencia, lo que teníamos que es colocar un integrador. Un integrador en serie a la planta, y esa planta realimentada, pues eso garantizaba que el error en un tiempo infinito iba a ser igual a 0. Es decir, que Y de S se iba a acoplar perfectamente a X de S. Esto sería el análisis de error de estado estacionario.